¿Listo? No, espera que... Ah, está grabando, sí. Sí, está grabando. Sí, ahora sí. Hola, hola. Hola. Bueno, hola, hola, buenos días. Estamos acá con Melissa, sí, y ella me invitó a hacer un análisis de una letra de una canción que para entenderla necesitamos más que nada un contexto histórico, que se lo voy a explicar. Nosotros sabemos que en la década de 60 hasta más o menos la década, finales de la década de 80, Brasil, Argentina, Uruguay y toda Latinoamérica pasó por una dictadura militar, por un régimen militar muy fuerte. Y en Brasil fue igual que en los demás países. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que teníamos una censura acá en Brasil muy fuerte. Y los artistas siempre eran muy reprimidos. Por ejemplo, se resaltaba más que nada el nacionalismo brasileño, porque teníamos una frase que decía, Brasil, quédate o andate. O sea, amalo o tómate el palo, algo así sería. Y la mayoría de los artistas intelectuales de la época disfrazaban sus canciones mucho con temas religiosos. Y hoy vamos a hacer el análisis de un tema que se llama Cáliz, de Chico Buarque, Gil y, ¿quién es más? Milton. Y Y Milton Milton Nascimento. Nascimento. Muy bien. La primera estrofa dice lo siguiente. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Y Melissa te va a dar una explicación, les van a dar una explicación gramatical de lo que pasa, porque es un juego de palabras muy interesante. Y es muy interesante ver también que está diciendo sobre el cáliz de Jesús, porque es un contexto religioso para que la canción pudiera pasar, ¿sí?, por la censura que tenemos nosotros. Entonces agarra una pasaje de la Biblia, que creo que es Mateo 14:36, algo así, para poder disfrazar más que nada de qué se hablaba. Perfecto, muy bien. Bueno, y en la canción, la primera estrofa dice Pai, y con este Pai se refiere al Padre, a Dios, porque está hablando Jesús, supuestamente. Afasta de mí esse cálice. Este verbo afastar es alejar. Bueno, es muy interesante ver que acá este verbo tendría que estar en imperativo, porque es una orden, aleja de mí este cáliz. Y bueno, en Brasil, en realidad el uso del imperativo no se hace de la forma correcta, solamente se hace en el nordeste. Entonces, este verbo que tendría que estar conjugado en modo indicativo, está conjugado en el presente del indicativo, en la tercera persona del presente del indicativo. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Bueno, acá con la palabra sangre, yo quería comentar que en español nosotros decimos la sangre, y en portugués es masculino, usamos o sangre, ¿sí? Nuestro artículo el, sería en portugués o sangre. También, si ustedes escuchan la canción, van a notar una diferencia en pronunciación de cómo canta Chico Buarque y la forma en que canta Milton, cómo pronuncian las palabras. Por ejemplo, esta palabra, afasta, Chico la pronuncia con sh, afasta, y Milton la pronuncia afasta. Los cariocas, Chico es carioca, tienen la particularidad de pronunciar la S como una SH nuestra. Sh, afasta, afasta de mim esse cálice. Milton Nascimento, si ustedes lo buscan, también es carioca, pero él de muy chiquito se fue a vivir a Minas Gerais, entonces por eso no tiene ese acento, y pronuncia afasta. ¿Sí? ¿Seguimos con la segunda? Sí, sí. La segunda estrofa dice lo siguiente. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calado, a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. E que quer dizer como beber desta bebida amarga? Dice en la cuestión de normalizar más que nada el sufrimiento de la gente, que lo que están viviendo es una realidad amarga. Y cuando dice tragar a dor, engolir a labuta, que sería tragar el dolor, engolir el trabajo. Hace referencia al trabajo pesado, al trabajo mal pagado, que nos teníamos que someternos. Entonces, la referencia de silencio en la ciudad no se escucha, porque la mayoría de las muertes en este periodo ocurría por la noche. Y toda la gente se dormía sabiendo que por la mañana íbamos a encontrar por las calles cuerpos de gente muerta, y todo tipo de brutalidad posible. Bueno, vamos a ver Esto es lo que dice. Bien, gramaticalmente tendríamos cómo beber esa bebida amarga,
Tragar a dor, engolir a la buta. Bien, tragar es cuando uno traga algo forzado, o sea, algo sólido forzado sin líquido. Entonces, tragar el dolor. Acá tenemos el artículo a, que en portugués, esto es otra cosa interesante. Nosotros decimos el dolor, es masculino, y en portugués es a dor, es femenino. Y engolir a la buta, ¿sí? Digerir ese trabajo. Mesmo calada a boca, mismo con la boca callada, todavía queda el pecho de todo lo que no se podía expresar. Silencio en la ciudad no se escucha. Este na es una preposición articulada que significa, es la contracción de en la, sería en castellano. Silencio na cidade não se escuta. La tercera. E depois temos: de que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade, menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. E é muito interessante porque, não sei se dieron cuenta, pero a canção como que rima. E acaba a perder la rima por también un juego de palabras. De que me vale ser hijo de la santa. Mejor sería ser hijo de otra. Pero cuando dice de otra, santa va a rimar mucho con puta. Entonces, que la santa sería el régimen militar, que era considerado un régimen santo, sagrado, y que a él le gustaría más ser hijo de otra cosa, porque la puta era considerada algo muy, muy mal, y era interligado a todo lo que no estaba conectado con el régimen. Y a él le gustaría ser hijo de otra realidad menos muerta, con menos fuerza bruta. Bien, bueno, vamos a analizar. Acá tenemos, de que me va ser filho da santa. Este da también es una preposición articulada que significa de la. Nosotros siempre escuchamos, por ejemplo, más grande do mundo. Siempre la gente tiene curiosidad por ese do, da, dos, das. Son preposiciones articuladas. En este caso significa de la. Está, ¿sí? Por ejemplo, do, cuando decimos o más grande do mundo, es del. ¿Sí? Después, melhor sería ser filho da outra. Esta LH nosotros la pronunciamos en castellano como si fuese una L. Nuestra L. Melhor sería ser filho, acá tenemos otro ejemplo, da outra. Outra, realidade menos morta. Bien, esta R, los brasileños tienen muchos problemas con pronunciar nuestra R, que es muy fuerte. Ellos lo pronuncian como una R arrastrada, como si fuese una J. Realidade, realidade. También, por ejemplo, cuando comienza la palabra, ¿no? Fíjense que ningún brasileño dice Río de Janeiro. Ellos dicen Río de Janeiro, Río. Es como una R arrastrada. Y después, tanta mentira, tanta fuerza bruta. Acá tenemos esta letra que nosotros en español no tenemos, que se llama cedilla. Cedilla se pronuncia como una S, ¿sí? Fuerza bruta. Y nosotros en español antiguo y medieval existía esta letra, pero ahora ya no la utilizamos más, se utilizan también en otros idiomas como el francés. La cedilla va con todas las vocales menos con la E y con la I. O sea, podemos utilizar esa cedilla con la O y la U. Y con la A. Y después tenemos de nuevo el estribillo, que es pai, afasta de mim esse cálice. Y seguimos con la siguiente estrofa, André. Sim. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Uma coisa muito interessante é que acordar em português e em espanhol são falsos amigos. Acordar em português é despertar-se. E disse, como é difícil despertar-se cachado. Ou seja, que uno não poderia expressar o que sentia por toda a opressão que vivia. E se na calada da noite eu me dano. Calada da noite. É uma expressão que diz em plena noite, ¿sí? En lo más profundo de la noche. Y dano también puede ser confundido porque danarse es lo mismo en español que joderse. O sea, que si en plena noche yo me jodo. Quiero lanzar un grito deshumano, que es una manera de ser escuchado. Porque cuando dices una manera de ser escuchado, estaba toda Latinoamérica bajo un contexto de opresión y los grandes países del mundo, por ejemplo, estaban de acuerdo con eso. El golpe militar en Brasil fue instalado por miedo de que se
era a Brasil em Latinoamérica, e a Latinoamérica todo um régimen comunista. E havia muitos movimentos, por exemplo, como a Operação Cóndor, que agarrava toda a gente que huía de Brasil e iba a outras partes, intentando liberarse de este régimen que les sacaban a todos la libertad. Entonces, cuando dice que é uma maneira de ser escutado, que é uma maneira de ser escuchado, já não sabe a quem mais buscar ajuda, porque não se poderia ir à Europa, porque a Europa também estava de acordo, Estados Unidos estava aí poniendo plata e entrenando toda a gente, todos os militares de Brasil, e isso quer dizer este, este estribillo. Bueno, y después, entonces, ¿cómo es difícil despertarse callado? Acordar, entonces, en portugués es despertarse y en castellano no nos confunde porque es recordar alguna cosa, ¿vale? Este E con acento es el verbo ser, esto es importante. Si la E está acentuada es el verbo ser, porque si tengo la E solita, significa I. Entonces eso siempre digo, hay que prestar mucha atención en los acentos, en poner los acentos bien. Bueno, cambio también la pronunciación E. Sine calada noche o mi dano. Bueno, como dijo André, si en el medio de la noche yo mi dano es me jodo sería. Este sí es un sí condicional, no es un sí de afirmación, ¿sí? Es un sí de si pasa una cosa, pasa la otra. Es muy interesante acá la palabra dano, que es, bueno, me jodo, y también tenemos un sinónimo que es trabajar, es el verbo en infinitivo, nosotros lo podemos conjugar, nuevamente, o mi ferrei, bueno, me jodí, por ejemplo. Quiero lanzar un grito de su mano. Bien, lanzar acá tiene sedilla, ¿sí? Como vimos hoy, y es interesante la palabra de su mano, que no tiene H. La palabra en portugués, humano, sí se escribe con H, pero de su mano no. Eso es interesante, llama la atención. Que es una manera de ser escuchado. ¿Ve? Sim. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento. Na arquibancada, para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Atordoar, essa aturdir em espanhol. Você, aturdir, não? Sim. Que Sí, sí, este silêncio todo me aturde e aturdido eu permaneço atento. En la tribuna, a cualquier momento, ver emergir el monstruo de la laguna. Cuando dice, por ejemplo, que permanece atento, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aunque había tanta represión, tantas cosas pasando, todavía había mucha gente haciendo grupos para intentar sacar el régimen militar de Brasil. Por ejemplo, la última presidenta de Brasil, Dilma, hacía parte de uno de estos grupos. O sea, que toda la gente, aunque estaba reoprimida, siempre estaba esperando alguna salvación de estos grupos, de alguien que pudiera ayudarlos. Y estaban todos todo el tiempo atentos porque todos querían participar de estos grupos. O sea, que aunque estén aturdidos, están ahí muy atentos para intentar hacer algún cambio de alguna manera. Y cuando dice ver emergir el monstruo de la laguna, es porque en los ríos, acá en las lagunas, más que nada en Río, en São Paulo, en las grandes ciudades, era muy común cuando la gente salía para trabajar tipo las 6 de la mañana, que acá en Brasil se hace día a esta hora, encontrarse con cuerpos de gente flotando. Esto quiere decir. Bueno, ese silencio todo me aturde. Vamos a ver, este es el pronombre demostrativo este. Bueno, acá lo que yo quería resaltar es que cuando tenemos en portugués una S intervocálica entre dos vocales se pronuncia como una Z. Y la Z en Brasil no es como la Z nuestra, sino es una Z con sonido de abeja. Zzz. Bien, pero como acá tenemos una doble S, se pronuncia como S y la tenemos que pronunciar bien. S. Ese silencio todo me aturde. Aturdido yo permanezco atento. Bien, acá tenemos otra vez la sedilla. Na es la contracción en la, habíamos visto. En la arquibancada, esa palabra significa la tribuna. Para cualquier momento. Bien, para significa para. Ver emergir el monstruo de la laguna. Acá tenemos, ven que en portugués se utilizan muchísimo las contracciones, ¿sí? Las preposiciones articuladas, están todo el tiempo. Bueno, después tenemos otra vez la parte del estribillo y acá tenemos otra estrofa. De muito gorda, a porca já não anda. De muito usada,
a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Baja un poquito la pantalla, por favor. Melo, ahí. Sí. ¿Lo No, ves? se termina ahí la estrofa. Mira, sí. Ahí termina. De muy gorda, la chancha ya no anda. La chancha, la porca, hace referencia al gobierno, ¿sí? Que estaba gorda de tanto que se robaban. Y de muy usada, el cuchillo ya no corta. O sea que hubo tanta violencia que esto ya no funcionaba, ya no hacía sentido, ya no tenía sentido seguir con la violencia porque a la gente ya no le importaba. E como é difícil, pai, abrir a porta, como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Ou seja, que toda a gente já estava recansada de não poder expressar-se. Mas é muito interessante, porque acá em Brasil temos uma expressão que é mamar nas tetas do governo. Ou seja, mamar nas tetas do governo, que hace referência aos funcionários públicos que não fazem nada e que roubam muito. Então, quando diz la porca, a referência explícita al gobierno, ¿sí? Y el cuchillo, la faca, a la violencia, a la opresión que ya no cortaba, que ya no funcionaba, ya no tenía hilo. Y esto es. Bueno, acá tenemos muy gordo porque ya no anda cálice. Acá tenemos cálice, que es el cáliz, pero en realidad es el juego de palabras con cáliz, sí, que es KC. Ese es el juego de palabras que hace la canción, que hace Chico con la canción. De muy usada, el cuchillo ya no corta. Acá tenemos otra palabra que en portugués es femenina y en español es masculina. El cuchillo. Bien. ¿Cómo es difícil, padre, abrir la puerta? Y esto también es curioso. En muchas palabras, que nosotros en castellano la BR, cada vez que tenemos una R, que acompaña una B, esa B tiene que ser una B larga. Bueno, en portugués no, fíjense que muchas palabras van con B corta R. Por ejemplo, libro, ¿sí? Palabra, hay muchísimas. Libri. Eso llama la atención porque es como que van en contra de nuestra regla en español. Y presa en la garganta. De nuevo tenemos acá esta contracción. Esa preposición articulada. Bien. Y ahora tenemos la última estrofa. La anteúltima, perdón. No es la última. ¿Es la anteúltima, no? No, hay más. Esse Pileque, sí, sí, bueno. Esse Pileque é o médico no mundo de que adianta ter boa vontade. Mesmo calado, o peito resta a cuca dos bêbados no centro da cidade. Esse Pileque é o médico do mundo quer dizer que es un problema muy grande en el mundo, ¿sí? Que viene de Homero, de la Odisea de Grecia. Y cuando dice homérico en el mundo, porque todo el mundo estaba de acuerdo con los regímenes militares de Latinoamérica, las grandes potencias mundiales. Y aquí dice, ¿de qué me vale tener buena voluntad? Haciendo referencia también a la parte bíblica que dice, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. O sea, él estaba ahí preguntándose que ser una persona de buena voluntad, ser una persona buena, ya no resolvía nada. Que siendo malo, siendo bueno, toda la gente sufría igual. Y dice, mesmo calado, o peito resta a cuca. O sea, que aunque esté cachado el pecho, todavía le quedaba en la cabeza para pensar, ¿sí? E uma coisa muito interessante é dos bêbados do centro da cidade. Ou seja, da gente intelectual que sempre se encontrava nos bares para charlar em secreto do regime militar, que era algo muito proibido. E bêbados significa borracho. E é interessante que hagas um parênteses, Melu, e explique a diferença de borracho em espanhol e em português. Sí, está bom. Bien, entonces, este Pileque médico en un mundo, acá tenemos otra contracción, ¿no? En el mundo. Aquí en portugués. Bien, esta expresión, ¿de qué adianta ter boa vontade? ¿Qué adianta? Significa ¿de qué me vale? ¿De qué sirve? Es muy utilizada en Brasil. Ellos muchos dicen, no adianta. Como que no mejora, no pasa nada, no sirve, ¿sí? ¿De qué me vale? No va adianta. Es muy, muy conocida, muy sabia. Y acá tenemos, mismo callado el pecho, todavía queda la cabeza. A cuca. En realidad cabeza también se dice cabeza con cedilla, ¿sí?
Pero cuca es más informal, ellos lo utilizan mucho, a cuca. Es como si yo dijese en castellano, no sé, la capocha, por ejemplo. Y acá lo que dice André, dos bébados. Bien, acá tenemos otra preposición, veloz, otra articulada, y bébados del centro de la ciudad. Es interesante esto, porque borracha, en portugués, es la goma, ¿sí? Es el caucho. Entonces nosotros cuando viajamos a Brasil vemos mucho la palabra borracharía, que es una gomería. ¿Sí? Bueno, y esto es interesante. Borracha, borracharía. Nosotros si queremos decir que una persona está embriagada, vamos a decir que esa persona está bébana. Con circunflejo, acento circunflejo en la E que no me sale en el teclado, ¿sí? O bébado, si fuese un hombre. Eso es importante no confundirse. Sí. Bien, tenemos de nuevo el estribillo. Bien, y acá tenemos tal vez un mundo. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Quando dice talvez o mundo não seja pequeno, quer hacer referência que alguém allá fuera de Brasil, algum país, se tem que tomar del lado de Brasil, que tiene que ayudar a Latinoamérica que está sufriendo con la dictadura y la mayoría de los países están apoyando. Y dice, nem seja a vida un fato consumado. ¿Qué quiere decir ahí? Quiere decir que las cosas pueden cambiar, que todavía tiene esperanzas de que este régimen se termine. Y es muy interesante como dice, quiero inventar mi propio pecado, quiero morir de mi propio veneno. Dos cosas que tengo que resaltar. La palabra propio, que en portugués se escribe con R en las dos sílabas. No se dice propio, igual que en español, sino propio. Y que cuando dice, quiero inventar de mi propio pecado, quiero beber de mi propio veneno, es que quiere tener la libertad de hacer las cosas como se le antoje. Aunque se equivoque, aunque haga las cosas mal, le gustaría tener la libertad de escoja, el libre albedrío, porque en este régimen la gente no tenía. Después sigue, quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Ou seja, sigue sendo referência a la misma cosa. Y quiero perder de una vez tu cabeza, porque aunque sea su cabeza, le pertenezca a él, tenía que pensar como la gente del gobierno, como la gente del régimen. Minha cabeça, perder teu juízo. O sea, que mi cabeza perder tu juicio, porque todo el juicio que tenía uno pasaba por la policía, pasaba por los militares. Y termina la música diciendo, quiero cheirar fumaça de óleo diesel. O sea, quiero oler el humo del óleo diésel, porque también se usaba los autos de la policía para matar a la gente, con lo que se dice muerte dulce. Cerraba a la persona en un garage o en algún lugar, prendía el auto y les hacía respirar todo el humo que salía del caño, ¿cómo se dice? Caño de descargo. Caño de escape. Caño de escape. Toda la fumaza, caño de escape. O sea, hacía toda la gente oler el humo que salía del caño de escape. Y este humo es muy tóxico y lleva a la muerte. Y era una manera barata de matar y que no dejaba rastros. ¿Sí? Y dice, me embriagar até que alguém me esqueça. Embriagar es un sinónimo para emborracharse. Quiero emborracharme hasta que alguien me olvide. O sea, hasta que el gobierno me olvide, hasta que yo también pueda olvidarme de todo lo que me está pasando. Bien. Entonces, tal vez el mundo no sea tan pequeño. Acá se utiliza, bueno, fíjense que tal vez se escribe todo junto. El mundo no sea tan pequeño. Esto sella es otro tiempo verbal, es el presente del subjuntivo. Sí, que se utiliza, el presente del subjuntivo se utiliza para hablar de dudas, miedos, lamentos, deseos también. ¿Sí? Tal vez el mundo no sea tan pequeño, ni sea la vida un hecho consumado. Acá también seguimos con el subjuntivo. Bueno, acá tenemos un, que es pronombre indefinido. Tenemos en castellano un, en portugués y uma, ¿sí? Sería un y una. Uno utilizamos con masculino y uma con femenino. Fato es un hecho, es masculino, entonces por eso utilizo un.
Acá ya vuelve la canción a utilizar el presente, el indicativo. Quiero inventar mi propio pecado y quiero morir de mi propio veneno. Quiero perder esta vez tu cabeza. Acá tua y teu son los pronombres posesivos, ¿sí? Tu cabeza. Esto es interesante en portugués porque nosotros en castellano lo utilizamos más simple. Nosotros siempre usamos el mismo pronombre posesivo, independientemente de si el objeto es femenino o masculino. Nosotros decimos, por ejemplo, mi hermana y mi hermano. Siempre utilizamos mi. Pero en portugués es diferente. Tengo que ver cuál es el género de la palabra siguiente para ver cuál utilizo. Por ejemplo, acá como cabeza es femenino, voy a usar tua cabeza. Como juicio es masculino, uso teu. ¿Sí? Por ejemplo, puedo decir meu pai, mi padre, ¿sí? porque es masculino, la pai es masculina, o puedo usar minha mãe, mi madre, porque la palabra madre es femenina. Esto pasa con los posesivos en portugués, que es algo que siempre genera dudas, ¿sí? Con todas las personas pasa, con eu, tengo meu y minha, con você, seu, sua, ¿sí? Bien, y después, acá está de nuevo, minha cabeza, ¿sí? Cabeza es femenino, entonces por eso uso minha. Quiero cheirar fumaça de óleo diesel. Cheirar significa oler, ¿sí? Fíjense cómo se pronuncia la CH. Cheirar, ¿sí? Como cuando decimos cachaza. Tiene que estar bien sutil. Y acá tenemos de nuevo la Muy cerilla. parecida a la doble L porteña, Melo. Sí. Es el mismo sonido de la doble L porteña. Cheirar, cachaça, chico, charne. ¿Sí? Fumaça de óleo diesel, que nosotros diríamos gasol, me embriagar hasta que alguien me esqueza. Emborracharme hasta que alguien me olvide. Este verbo es el verbo esquecer, ¿sí? Que es olvidar. Miren cómo se escribe en infinitivo. Es lo que les dije hoy con la C cedilla. La C cedilla no se usa con la I ni con la I. Por lo tanto, el verbo en infinitivo es esquecer. Pero cuando lo conjugo, necesito utilizar la C cedilla. Y acá tenemos cálice, que es el juego de palabras con calles. Bueno, André, muchas gracias. Muchas gracias por estar, por explicar. Gracias a ti. Genio. Y se dieron cuenta que habla como nosotros, un nativo más, como hablas igual que nosotros. Ojalá. Sí, se hablas Ojalá. igual, no tenés sotaque, no tenés acento para nada. Bueno. Ojalá, Melo. Gracias. Bueno, gracias, Melo, por la invitación, sí. No, chicos, sigan a André. ¿Querés decir tu Instagram? Así la gente te sigue, porque él no solamente habla español perfecto, habla francés, inglés, un montón de idiomas. Es más, yo tomo clases de francés con él. Sí, sí. ¿Tu Instagram es español con Don López? Sí, español con Don López, sí. Perfecto. Muy bien. Síganme. Sí, of course. Bueno, muchas gracias. Saludos desde Brasil. Nos vemos. Chao.